Cuando pasan cosas malas nos preguntamos por qué, dónde está Dios, por qué Dios permite que pasen esos tipos de cosas. Este filósofo cristiano dice, si Dios fuera bueno, desearía hacer felices a sus criaturas. Si fuese todopoderoso, podría hacerlo. Entonces, ¿por qué no son felices las criaturas, no? Amar Mm. o odiar es elegir entre el bien y el mal. Si no existiera el odio, todos íbamos a amarnos unos a otros, íbamos a amar a Dios, pero realmente iba a ser amor, porque es algo que íbamos a hacer por inercia nada más, porque Dios nos creó así y no íbamos a tener la opción de odiar sin el mal. Sí, la vida iba a ser más fácil, pero como que no iba a tener mucho sentido. Sí, él tiene un propósito al respecto de todas las cosas que pasan, no nomás en nuestras vidas, sino cuando pasan catástrofes naturales. Hay un propósito en eso. Y suena duro decirlo, de si pasa un terremoto, hay un propósito en eso. Una guerra, hay un propósito en eso. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio del podcast Fe que Piensa. Aquí me encuentro otra vez con mi amigo Chuy y ahora tenemos un tema bastante interesante y a la vez bastante difícil, algo que a lo mejor todos nos hemos preguntado en algún momento, ¿por qué existe el sufrimiento? O también la pregunta podría ser, ¿por qué a la gente buena le pasan cosas malas? Ujú. Sí, la verdad ahorita le acabo de mencionar a Aarón de que este es un tema que siempre encuentro difícil de explicar. En lo personal yo lo entiendo y puedo, si algo me pasa, algo doloroso, pues encuentro consuelo en lo que sé, en la esperanza que tengo, ¿no? Pero al momento que surgen estas preguntas típicas que hacen las personas, más los agnósticos y personas que tienen dudas acerca de Dios, pues ya se vuelve un poco más filosófico todo este tema, ¿no? Sí, vamos a intentar darles unas respuestas. Ujú. A lo mejor no van a satisfacer bien, pues a lo mejor te quedas con dudas y pues ya te tocaría investigar por tu cuenta. Pero algo que pues siempre es cuando pasan cosas malas nos preguntamos por qué, dónde está Dios, por qué Dios permite que pasen esos tipos de cosas. Por ejemplo, el tsunami hace unos años que mató Ujú. casi 250,000 de personas. ¿Dónde estaba Dios? Las Torres Gemelas en Ujú. 9/11 y pues accidentes en la carretera. Sabemos que pues, hay niños con cáncer que Ujú. se están muriendo y uno dice, pues ¿dónde está Dios? ¿Por qué pasan esos tipos de cosas? ¿Qué está pasando en nuestro mundo? Sí, hay algunas de estas preguntas que son típicas, es si Dios es bueno y si es todopoderoso, ¿por qué existe el mal? ¿No? Esa es una de las típicas. Ujú, Otra, pues más común y simple, es por qué existe el sufrimiento. Otra es por qué hay enfermedades, guerras, injusticia, tragedias, todo esto que mencionaste, ¿no? E incluso filósofos cristianos han entrado a este tema, ¿no? Tratando de explicar y buscarle una solución a este problema del sufrimiento, por llamarlo de alguna manera. Incluso este filósofo cristiano dice, si Dios fuera bueno, desearía hacer felices a sus criaturas. Si fuese todopoderoso, podría hacerlo. Entonces, ¿por qué no son felices las criaturas, no? Se atreve a decir. Entonces, en este episodio podemos explorar esta perspectiva medio filosófica, bíblica, y sobre todo vamos a marcar la esperanza que nosotros tenemos como creyentes en ujú, que el sufrimiento y el dolor no no es el final, que ujú, tenemos una esperanza, ¿no? Más allá de lo que nosotros podemos ver en esta tierra, más que ujú. nada. Y podemos ver en la Biblia que la gente en ese tiempo era como nosotros, ellos tenían las mismas dudas
y se preguntaban por qué sufre la gente. Y un ejemplo que tenemos es de Juan 9, y dice que en versículo 1, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Entonces los discípulos ven a ese hombre ciego y dicen, pues, alguien tenía que haber hecho algo muy malo para que esté sufriendo ese hombre. Se me hace chistoso porque ellos dicen, pues, ¿quién pecó, él o sus padres, para que haya nacido ciego? Pues si él nació ciego, él no tiene la culpa, él no había pecado todavía. Sí, no pudo haber pecado. No, pero podía haber sido sus padres que fueron personas muy malas, pero por qué Dios le iba a dar un hijo ciego? Pues eso no tiene mucho sentido tampoco, hacer sufrir a su hijo. Pero vemos que la gente siempre ha tenido esos tipos de preguntas y Jesús le dice, pues no es que hayan pecado. Sabemos que sí, ellos habían pecado porque somos pecadores, Ajá, pero sí. no es la causa pues que él haya nacido así, pues ciego. Dice, para que las obras de Dios se manifiesten en él. Sí, muchas veces pensamos que Dios castiga en la manera de mandándonos un sufrimiento, un dolor, ¿no? Por ejemplo, cometemos un pecado en contra de Él y nos pasa algo y, es por eso que hice, Dios me está castigando. Ujú. Pero debemos de saber que no, muchas veces nuestros pecados pueden traer consecuencias debido a lo que hicimos mal, pero no significa que Dios esté organizando un plan malévolo en nuestra contra para darnos una lección a causa del pecado que tenemos, ¿no? Ujú. Dios no es... Si pensamos de esa manera de Dios, pues Dios no es como nosotros. Estamos pensando como pensaría un humano, pero Dios va mucho más allá de eso. Incluso podemos ver en Génesis, cuando Él hace toda la creación, que Él dice en Génesis capítulo 1:31, verso 31 dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que todo lo que Él hizo era bueno en gran manera. Entonces, esto a mí me deja algo claro, que Dios no creó algo malo. Nosotros somos los que decidimos muchas veces tomar el lado malo de alguna decisión, de alguna circunstancia, ¿no? Entonces no significa que el mal era parte del diseño original, no es así, ¿no? Sino que aparece cuando nosotros aparecemos en la historia, aparece el mal también. Sí, porque uno puede leer la historia de la creación y dice todo es bueno en gran manera. Y vemos el mundo ahora, y, pues no, hay muchas cosas muy feas que pasan en el mundo. ¿Qué pasó? Pues si todo estaba muy bueno en el principio, todo era muy bueno, todo perfecto, algo pasó porque ahora vemos hay desastres naturales, tormentas, terremotos, huracanes, tornados, y vemos las guerras. Ahorita está la guerra allá en Irán, mucha gente sufriendo y es muy triste. Vemos que hay enfermedades, todos tipos de enfermedades y cada vez parece que está aumentando más las enfermedades y pues pasan muchas cosas malas y decimos pues, a ver, Dios tú dices que todo era muy bueno, pero algo salió mal, ¿qué fue lo que pasó? Y encontramos la respuesta en Génesis 3, ya con Adán y Eva y el pecado que entra al mundo. Sí, estás refiriéndote al pasaje cuando cae la maldición a la tierra, ¿no? Cuando dice en Génesis 3, del verso 17 en adelante, empieza a hablar de las consecuencias que va a haber ahora debido al pecado y la maldad que el hombre decidió hacer, ¿no? Ujú. Dice, maldita será la tierra por tu causa, o sea, por la decisión
que tomó el hombre, ¿no? Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá. Y luego dice adelante, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Entonces aquí vemos que sí hubo una consecuencia debido a la decisión, mas no significa que Dios creó la maldad, ¿no? La maldad viene debido a las consecuencias de las decisiones que muchas veces nosotros tomamos, y ahí se introduce lo que es debido al pecado, pues. El pecado del hombre trae dolor, trae muerte, sufrimiento, trae una corrupción a la creación. Incluso me gusta un estudio que tiene Agustín de Hipona, y él enseña en uno de sus libros que el mal no es algo creado por Dios, y dice que más bien el mal es una corrupción del bien que Dios creó. Entonces es prácticamente lo mismo que mencionamos, que muchas veces la maldad entra, pues más que nada entró la maldad por decisión del hombre, ¿no? Sí, en Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura de que había de venir. Entonces vemos, entró el pecado por Adán. Es lo que vimos en Génesis 3. Adán pecó, él comió de la fruta prohibida, desobedeció a Dios, y Dios maldijo a la tierra. Y fue cuando entró la muerte, el sufrimiento, las enfermedades y todo eso. Y la explicación que le vamos a dar ahora sobre el sufrimiento es una explicación bíblica. Vamos a ver qué dice la Biblia acerca del sufrimiento. Pero me gustaría mencionar lo que dice la gente, pues, no cristiana, que han intentado entender, pues, por qué existe sufrimiento. Ya si uno es materialista, pues no tiene sentido. Es pura casualidad, no tiene ningún propósito, sufrimiento. Yeah. Estamos aquí de productos de la evolución. Si uno sufre, pues ni modo, pues así tocó. Es pues la mala suerte de uno, ¿no? Y ni modo, no tiene ningún propósito. Y las religiones orientales, ellos dicen que el sufrimiento es una ilusión. Okay. Está en nuestra mente, estamos imaginando dolor, la tristeza, y todo es una ilusión, todo el mundo es una ilusión, y pues algún día vamos a escapar de aquí y ya dejar de existir, y pues ya es lo que ellos esperan. Pero no sé tú, Chuy, pero para mí el sufrimiento es bastante real. Cuando yo me enfermo, cuando me corto, hago, pues el dolor que experimento es bastante real. Yo no me puedo convencer que es una ilusión nada más. No, es imposible como tomar esa filosofía, pues qué suave vivir en esa realidad alterada, le podría llamar, porque pues el sufrimiento muchas veces no nomás es el sufrimiento, sino algo pasó en nuestras vidas para que nosotros podamos sentir ese sufrimiento, pero muchas veces no entendemos el motivo del por qué. Y algo fácil sería, no, pues voy a imaginar que es una ilusión que estoy teniendo, ¿no? Entonces, pues la verdad eso se descarta por completo. Ahorita tú mencionaste si Dios es bueno y Dios es poderoso, entonces ¿por qué existe el mal? Pues lo que unos han dicho es que, pues, a lo mejor Dios es bueno, pero no es tan poderoso. Dice, pues, a lo mejor Dios es débil. Es buena onda y todo, y nos quiere ayudar, pero pobrecito no puede. No tiene poder para acabar con la gente mala, para acabar con la maldad en el mundo. Y si es así, entonces no es Dios.
porque el creador del universo es poderoso, bastante poderoso. Ni modo que haya creado una creación y después no puede resolver los problemas que nosotros enfrentamos. Va muy conectado en esto. Siento la libertad que Dios nos ha dado, ¿no? Retomando un poco esa idea de la creación que Él hizo. Hay incluso filósofos que han tratado de explicar la manera en que se funciona el libre albedrío al respecto de la maldad del hombre, ¿no? Entonces hay una argumentación de que dice que Dios ha creado criaturas libres, o sea, y eso creo que nadie tiene duda, que todos tenemos un libre albedrío, que podemos hacer con nuestra vida lo que queramos, pero Dios siempre nos muestra el camino que es el mejor para nosotros, ¿no? Entonces vemos que esa libertad que Dios le dio a su creación implica que nosotros posiblemente con esa libertad elijamos lo malo, elijamos irnos por el camino que no es el correcto. Entonces vemos que en la Biblia incluso se menciona algo al respecto de esto, de esta responsabilidad humana que hay al respecto de lo bueno y lo malo. Y eso está en Deuteronomio 30:19. Ahí dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos, soy contra todos, ¿no? Contra vosotros. Que os he puesto delante de vida y de muerte. Ahí está eso que estoy hablando. Tenemos la libertad, ¿no?, de elegir ya sea la vida o sea la muerte. Tenemos la libertad de elegir, dice también, que nos puso delante de la bendición y la maldición, ¿no? Esos dos caminos. Pero luego Dios nos dice, te puse delante de esos dos caminos, de esas dos opciones, pero cierra diciendo, escoge pues la vida. Nos recomienda que elijamos el camino adecuado. Entonces, sí, Dios nos da la capacidad de elegir, y esa elección es la que abre la puerta al pecado, ¿no? Sí, pues nosotros podemos tomar la decisión de amar o odiar. Es elegir entre el bien y el mal. Si no existiera el odio, todos íbamos a amarnos unos a otros, íbamos a amar a Dios, pero realmente iba a ser amor, porque es algo que íbamos a hacer por inercia nada más, porque Dios nos creó así, pues criaturas amorosas, y no íbamos a tener la opción de odiar, pero si yo le digo a mi esposa, te amo, significa mucho porque yo estoy tomando la decisión de amarla cuando yo podría tomar la decisión de odiarla también. Entonces es algo que viene de mí, que yo he tomado esa decisión. Pero sin el mal, pues sí, la vida iba a ser más fácil, pero como que no iba a tener mucho sentido. Sí, es algo real. No lo había visto así. Porque, pues, tenemos el amor, tenemos el odio, y podemos comparar muchas cosas así, pues, felicidad. ¿Cómo sería la felicidad sin la tristeza? Porque cuando estamos felices, pues, como que significa más porque hemos pasado por momentos de tristeza. Y ya cuando uno pasa por momentos de felicidad se siente muy bien. Pero si toda la vida fuera feliz, sin ningún momento de tristeza, pues como que pues no iba a tener tanto sentido. Implica de esa manera como lo está mencionando un efecto de que nos hace crecer y madurar. En este ejemplo que mencionas de la felicidad y la tristeza, ¿no? O sea, la tristeza nos hace disfrutar de la felicidad, pero nos hace madurar y aprender de esas cosas que hemos pasado, ¿no? Y es algo interesante que la Biblia incluso menciona que no lo echa a un lado, pues. La Biblia no evita ese problema acerca del sufrimiento, y tenemos muchas historias dentro de la Biblia, ocasiones donde
Elías acababa de hacer grandes cosas y luego, como versículos después, está en depresión. Ujú. Y por ejemplo tenemos esto que habías mencionado al principio, que muchas veces pensamos que si haces el bien, pues te va a ir bien, pero si cometiste un pecado te va a empezar a ir mal. Pero eso se cae cuando vemos la historia de Job, por Ujú. ejemplo. Job dice que era una persona, que era un ejemplo de persona, ¿no? Tenía muy buen carácter, siempre tenía por Dios por encima de todas las cosas. Pero cuando leemos la historia de Job, vemos que sufrió sin motivo aparente, Ujú. sin causa aparente, simplemente pasó así. Pero Job, lo que pasa es que tiene una perspectiva que a veces nosotros nos cuesta tener. Vemos que Job desde un principio acepta esto y dice, Jehová dio y Jehová Aquí quitó. está. Y Ujú. lo dice, sea el nombre de Jehová bendito. Lo que vemos es que Job no entiende completamente lo que va a pasar o lo que está sucediendo, pero eso no quita la confianza en que él tiene y esa esperanza que él tiene para con Dios, ¿no? Entonces este libro de Job pues nos muestra que el sufrimiento es una realidad, pero la esperanza en Dios también es una realidad que podemos tener nosotros. Sí, los amigos de Job tenían la mentalidad que nosotros tenemos muchas veces. O sea, Job, no, pues estás sufriendo porque tienes algún pecado oculto en tu vida. Mm, Dios te está juzgando. Por eso perdiste todo. Y así somos nosotros a veces muy rápidos para juzgar. Dice, no, pues eso pasó así por pecado. Pero cuando uno lee ese libro, dice, pues no, Job no tuvo la culpa, fue una mm, prueba, algo que Dios permitió. Satanás lo atacó. Y, pero al final del libro, Dios no le da ninguna explicación a Job. mm, Nomás empieza a preguntarle, pues tú dónde estabas cuando yo creé el mundo, cuando yo hice eso y el otro. Y básicamente le dice, ¿quién eres tú para cuestionar a tu creador? mm, Y la Biblia a veces no nos da pues las respuestas que quisiéramos, porque uno dice, pues me quedo con la duda de por qué pasan ciertas cosas. mm, Y por eso a lo mejor las respuestas que vamos a dar ahora no van a satisfacer a todos. ujú. Y más cuando uno está en medio de una prueba y Sí. buscando respuestas, dice, pues no, como que eso no me convence. Pero Pablo nos dice algo interesante en Romanos capítulo 5. Y dice que en versículo 3 que nos gloriamos en las tribulaciones. Y uno Mm, dice, ¿por qué? O sea, yo estoy alegre, yo estoy feliz en medio de una prueba, gozoso, y nosotros como que, no, pues yo no me gusta, yo estoy ahí orando y cuestionando a Dios. Y él dice, nosotros gloriamos en las tribulaciones, mm, pero nos dice, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Entonces él dice, pues tenemos que ver el lado positivo de la tribulación, del ujú. sufrimiento. Dice, pues Dios está obrando en nuestras vidas. Él nos produce paciencia, esperanza, y pues es la obra que Dios hace en nuestras vidas. Entonces si vemos el lado positivo, podemos decir, pues no sé exactamente por qué está pasando esa prueba, pero sé que Dios está obrando en mi vida, que Ujú, como dice Romanos 8:28, todas las cosas nos ayudan a bien. ujú, Y uno dice, pues eso no se me hace muy bueno lo que me está pasando ahorita, no me gusta. Pero Dios está obrando en nuestras vidas, nos está ayudando a crecer, a madurar, está probando nuestra fe. sí, creo que todo
va implicado ahí en de qué manera uno toma las cosas, ¿no? En qué manera, de la perspectiva que tiene al respecto de las cosas. Y nos queda claro que nuestra perspectiva, pues no es la misma perspectiva que Dios tiene al respecto del por qué pasan las cosas. Nosotros tenemos una perspectiva muy limitada, una mente muy limitada, unos pensamientos muy limitados. Incluso cuando creemos conocer a Dios, no sabemos ni qué tanto podemos conocer a Dios, pues, porque Él es principio y fin, no sabemos qué conocemos de Él. Es un ser que sobrepasa nuestro entendimiento. Entonces sí es interesante esto que cuando pasa algo en nuestras vidas, nosotros no entendemos el por qué. Pero para Dios, aunque sea difícil para nosotros entenderlo, Él tiene un propósito al respecto de todas las cosas que pasan. No nomás en nuestras vidas, sino cuando pasan catástrofes naturales. Hay un propósito en eso. Y suena duro decirlo. De si pasa un terremoto, hay un propósito en eso. Una guerra, hay un propósito en eso. Aunque no sea bueno en nuestra perspectiva, en la perspectiva de Dios está cumpliendo su plan tal y como Él es, no se le ha salido nada de control. Todo el tiempo sigue su plan tal y como Él lo planeó desde un principio. También es interesante esta perspectiva que tenía un escritor que miró que quizá también el dolor es como una alarma que Dios tiene para nosotros. Porque muchas veces nosotros, cuando todo va bien en nuestra vida, nos la pasamos bien, bien contentos y nos vamos olvidando de Dios. Puede que nuestra fe sea estable cuando necesitamos de Dios, ¿no? Pero luego todo se acomoda en nuestra vida y seguimos nuestra vida y luego nos olvidamos de Dios. Pero luego llega una situación y es cuando nos acordamos de Él y recordamos que tenemos una necesidad de Él. Hay un libro de C.S. Lewis que se llama The Problem of Pain, el problema del dolor. Y C.S. Lewis, este libro me gusta mucho. Se lo recomiendo a todos. Habla sobre, está haciendo un análisis de el dolor porque él perdió a su esposa, entonces tuvo una época muy oscura él, de depresión y todo esto, siendo creyente, pero no entendía el motivo de las cosas, ¿no? Entonces hay una frase que dice, Dios nos susurra en nuestros placeres, nos habla en nuestra conciencia, pero nos grita en nuestros dolores. O sea, marca esta alerta y necesidad que nosotros tenemos de regresar a Él, ¿no? Sí, me gusta mucho lo que dice en Habacuc, capítulo 3, versículo 17. Él dice, aunque la higuera no florezca ni en las vides hay frutos, aunque falte producto del olivo, los labrados no den mantenimiento, las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales. Básicamente está diciendo mi país está destruido. Porque ellos dependían de su siembra, de sus animales. Y dice, pues no tenemos qué comer, no tenemos trabajo, todo está saliendo mal, la economía, pues la crisis, todo está muy mal todo. Pero dice, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. Y es difícil decir de eso en medio de una prueba. Sí, pues sí, todo, me quitaron mis animales, tumbaron mi siembra y pues no tengo trabajo ahorita, estoy enfermo, estoy batallando, pero yo voy a ser alegre en Dios porque yo confío en Él. Sí, me parece importante ya empezar a ver que estamos como introduciendo esta esperanza que tenemos, ¿no? Las escrituras de esta manera, las escrituras no nos dan una respuesta que quisiéramos todos acerca del dolor, pero nos presenta esto de que tú no sabes los planes de Dios, nos invita a confiar en Dios
y poner nuestra fe en esa esperanza de que si estamos con Él, todo lo demás realmente va a estar bien al final, ¿no? Al final todo va a estar bien. Y vemos esto debido a que incluso el mismo Jesús, sin necesidad, Él no tiene necesidad de sufrir, No. pero escogió sufrir. Vino a este mundo a sufrir, ¿no? Entonces en Jesús tenemos un claro ejemplo de que el sufrimiento tiene un propósito. Quizá no tiene una respuesta, pero tiene un propósito específico. Jesús en Isaías es descrito como un varón, y luego dice varón de dolores, y luego dice y está experimentado en quebranto, ¿no? Y luego después si vamos ya al Nuevo Testamento, ahí en Hebreos capítulo 4, en el verso 15, ahí nos habla de esa esperanza y confianza que podemos tener en Él, debido a que Él sufrió también. Y en Hebreos 4:15 nos dice, no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo nuestra semejanza, pero sin pecado. Ahí vemos que Él se compadece de nosotros, nos entiende en nuestro dolor, porque Él también sintió dolor. Pero su perspectiva estaba en el plan de Dios, y a eso nos invita la Biblia, a que nuestra perspectiva esté en los planes de Dios. Sí, nos dice algo parecido en 1 de Pedro 2:21. Pedro está escribiendo a la iglesia, estaban pasando por sufrimiento, persecución, fue un tiempo difícil para ellos. Y les dice en versículo 21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Y pues ahí vemos el ejemplo de Jesús. Nosotros tenemos que seguir sus pisadas. Quiere decir que a veces sí vamos a sufrir, pero no vamos a sufrir más que Jesús, lo que Él sufrió por nosotros. Sí, o sea, podemos verlo a Él y estar confiados en que Él ya sufrió más de lo que nosotros vamos a llegar a sufrir. Y es un sufrimiento que nosotros merecíamos. Y entonces eso debería, o por lo menos, hacernos pensar y cambiar nuestra perspectiva al respecto de este tema, ¿no? Sí, porque hay unos que han dicho, quizás Dios es poderoso, pero no es bueno. Él sí tiene poder para crear el universo, pero es cruel y de alguna manera le gusta ver sufrir a la humanidad. Pero vemos que Jesucristo vino porque nos ama. Él dio su vida por nosotros, sufrió en nuestro lugar. Entonces podemos descartar esa explicación. Dios no es cruel, Dios es amor. Y Él ha demostrado su amor pues cuando vino Jesucristo y murió por nosotros. Y es algo que podemos ver en Romanos 5, versículo 8, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, viendo el sufrimiento de Jesús, pues sabemos que el sufrimiento tiene un propósito. Él está dispuesto a sufrir por nosotros porque nos ama. Entonces, si Él nos permite pasar por algún sufrimiento, podemos estar seguros que Dios tiene un propósito. Por algo lo está permitiendo, aunque no podemos entender en el momento. Sí, y hay algo que tenemos que tener claro, que la respuesta que le podemos dar a alguien que no tiene su fe puesta en Jesús
pues un poco diferente a la que le podemos dar a esa persona que tiene su esperanza puesta en Jesús, ¿no? Porque una persona que tiene su esperanza puesta en Jesús, pues en verdad tiene una esperanza final y tiene esa esperanza de que el final no va a ser con dolor ni con sufrimiento. No es si quisiera leer ahí en Apocalipsis 21, algo que nos deja claro que pues la historia no termina en dolor ni en quebranto, siempre y cuando hayamos puesto nuestra confianza en Jesús, que hayamos cambiado nuestra perspectiva y hayamos confiado en el plan que Dios tiene, ¿no? Ujú. En Apocalipsis 21, ahí en el verso 4, nos habla de esta esperanza final que tenemos nosotros. Dice, enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y luego dice, escribe porque estas palabras son fieles y son verdaderas. Y esta es la esperanza que nosotros tenemos, que el mal no tiene la última palabra de la historia, ¿no? Ujú. Y Pablo nos dice algo parecido en Romanos 8:18. Él dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, que en nosotros ha de manifestarse. Entonces nosotros como hijos de Dios, si comparamos lo que sufrimos aquí en la tierra con lo que nos espera allá en el cielo, pues no se compara porque, como tú leíste ahorita, vamos a estar en un lugar perfecto. Dios va a limpiar nuestras lágrimas, ya no vamos a llorar, ya no va a haber tristeza, no va a haber dolor. Y es lo que nosotros nos está esperando, la esperanza que tenemos en Cristo. Y pues todos vamos a sufrir aquí en la tierra, unos más, otros menos, pero si comparamos nuestro breve tiempo aquí en la tierra con la eternidad, con Jesús, pues no se compara. Así es. Y por eso creo que nos toca a nosotros tomar esa decisión de cómo es que vas a sufrir tú. Porque como dices, en la vida vamos a sufrir. Y eso es 100% que así va a pasar. Pero nosotros tenemos la oportunidad de decidir. En esa libertad podemos decidir si sufrir por las consecuencias de nuestras obras, de nuestros pecados, o sufrir dentro del plan de Dios, ¿no? Y vivir el resto de nuestras vidas esperando esa restauración que nos promete Jesucristo mismo. Y también podemos elegir cómo vamos a reaccionar ante el sufrimiento. Vamos a enojarnos con Dios, maldecir, cuestionar a Dios. Y pues realmente si lo hacemos no vamos a aprender nada durante la prueba. Es muy probable que la tenemos que volver a pasar después. Otra prueba más porque Dios nos quiere enseñar muchas cosas. Sí, Pero podemos reaccionar de otra manera, como dice en Santiago 1:2, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Sumo gozo. Dice, debemos de ser tan felices de pasar por una prueba. No sé tú, Chuy, pero no es lo mismo que se me ocurre cuando estoy pasando por una prueba. Gracias, Dios. Qué bueno que estoy sufriendo. Qué bueno que estoy enfermo, porque tú me vas a enseñar algo. Pues no es normal. Humanamente, pues no es lo que hacemos. Pero ya si podemos ver lo que Dios nos dice en su palabra, que es para nuestro bien, si podemos aprender a confiar en Él y ver que Él está obrando en nuestras vidas, entonces sí podemos tener gozo y pues sí debemos de sufrir por
por ser cristianos, por estar sirviendo a Dios y no por andar haciendo cosas malas, porque muchas personas sufren por tomar malas decisiones. Y ellos dicen, pues, ¿por qué estoy pasando por eso? Pues tomaste una mala decisión. Si vas a la cárcel y platicas ahí con los que están ahí, pues puede haber que hay uno que otro inocente, pero la mayoría no. Ellos están ahí por algo, por eso están sufriendo. Y por desgracia, muchas veces nuestras malas decisiones afectan a otras personas. Hay personas que han tomado la mala decisión de manejar y tomar y han matado a familias. ¿Qué culpa tenía la familia? Pues no tenían la culpa, pero como tenemos el libre albedrío, nuestras malas decisiones afectan a otras personas. Sí, me acordé de esto, que ahorita que estás mencionando algo, se me vino a la mente, que muchas veces, como dice, le echamos la culpa a Dios de las cosas que pasan en el mundo, ¿no? El ejemplo de el hambre en el mundo. Pues bueno, sabemos que varias organizaciones o personas millonarias tienen el dinero para acabar con el hambre del mundo. Pero es nuestra misma maldad, nuestra misma negligencia o nuestra falta de amor que el mundo está como está, pues. A veces son decisiones que nosotros tomamos. Si hay hambre en el mundo es porque no hemos hecho nada al respecto, o sea, realmente. Y los que lo hacen son personas que no tienen los recursos que los millonarios, que las organizaciones grandes tienen, incluso religiones tienen millones y millones para solucionar esos aspectos, pero no hacen nada al respecto de esos casos, ¿no? Entonces muchas veces somos injustos hasta con Dios, en el que lo acusamos de todo lo que pasa en el mundo, pero llega hasta caer en negligencia de uno, en que nosotros realmente no buscamos el cambio ni en nuestra vida, ni el cambio en la comunidad en la que estamos, ¿no? Muchas veces dejamos a Dios fuera de nuestras vidas, pero después le culpamos de las cosas malas. Y no nos acercamos a Dios cuando nos va bien todo, no oramos, no pasamos tiempo con Él. Pero cuando pasan cosas malas, le culpamos a Dios o empezamos a orar y pedirle su ayuda. Pero eso no es la actitud correcta. En los tiempos buenos, los tiempos malos, necesitamos a Dios, necesitamos tomar decisiones correctas. Y a veces la gente dice, ¿por qué Dios no acaba con toda la maldad en el mundo, con todos los malos? Pues por uno tendría que matar a todos, porque todos somos pecadores. Todos hemos pecado, todos hemos tomado malas decisiones, hemos lastimado a las personas alrededor de nosotros. Una vez sí, Dios lo hizo, el diluvio de Noé, acabó con los malos y pues empezaron de nuevo, pero pues somos pecadores y luego siguió igual el mundo. Entonces, Dios, para acabar con toda la maldad, tendría que quitarnos el libre albedrío para no, pues, tomar malas decisiones que afecten a otras personas. Como tú dijiste ahorita, pues el hambre es por malas decisiones. Los ricos podrían solucionar el problema y no lo hacen. Las guerras son unos cuantos poderosos que empiezan las guerras y quien sufre, pues el pueblo, que no tiene nada que ver. Pues ellos no quieren estar ahí en medio de una guerra, pero son las malas decisiones de sus líderes que causan esas guerras. Pero yo creo que para dar como un resumen, la Biblia no nos da todas las respuestas, pero nos da lo suficiente para poder confiar en Dios. Que pues Dios hizo todo perfecto, nosotros pecamos. Adán y Eva los primeros, pero no podemos culparle nomás a ellos. Nosotros también hemos pecado. Sí. Hemos pecado, por eso está así el mundo. ¿Y qué pasa? Pues
está muy feo en el mundo, pero Jesús vino como un redentor. Él vino a ofrecernos una esperanza. Ujú. Y es lo que nos dice en 1 Corintios. Quiero leer aquí rápido antes de terminar. En capítulo 15, versículo 21 dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, Adán, Ujú. también por un hombre la resurrección de los muertos, Mm. Jesucristo. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venido. Luego el fin, cuando entrega el reino a Dios el Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Y porque preciso es el que Él reina hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Ujú. Entonces, Jesús, Dios, ellos tienen un plan que se está llevando a cabo en la tierra. Nosotros estamos aquí esperando la venida de Jesús. Jesús va a acabar con la muerte, va a crear tierra nueva, cielo nuevo, todo perfecto como Mm. la primera creación. Y tenemos esa esperanza, entonces cuando toca sufrir, podemos confiar en Dios. Dios es amor, ha demostrado su amor. Entonces, aunque no podemos entender siempre por qué pasan las cosas, más si es un niño sufriendo o algo así, dice, pues, ¿por qué Dios? Sí, Pues no sabemos, pero podemos confiar en Dios, que Él sí es bueno, Él es poderoso. Si Él permite ciertas cosas, es por algo. Él es un ser infinito, sabe mucho más que nosotros. Entonces, pues, ¿quiénes somos nosotros para cuestionarlo? sí, sí sabemos, para concluir esta idea, sabemos que pues en el mundo siempre va a haber maldad, Ujú, pero lo que muchas veces ignoramos es que nosotros somos parte de esa maldad. ujú, Y otra cosa que ignoramos muchas veces es que incluso siendo seres malvados y pecadores, Dios nos dio esa esperanza y esa oportunidad de pasar una eternidad sin sufrimiento ni dolor. ujú, Y me gusta algo que Pablo menciona, que dice que estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, en ninguna otra cosa creada nos va a separar del amor de Dios, que es a través de Cristo Jesús, Señor nuestro, ¿no? ujú, Entonces creo que ahí está la esperanza que todos podemos tener. ujú, Quizás no hay una respuesta para lo que estás pasando, pero sí hay una esperanza para eso que estás pasando. Y hay un propósito que no ujú, puedes ver, pero Dios lo conoce a profundidad. Y como mencionaste ahorita un pasaje, que todas las cosas nos ayudan para bien a nosotros. ujú. Y para contestar la pregunta, ¿por qué a la gente buena le pasan cosas malas? No hay gente buena. Ujú. Somos pecadores, no. Entonces, deberíamos de preguntarnos por qué pasan tantas cosas buenas a gente tan mala. Mm. Porque Dios es misericordioso, todos somos Así es. malos, pero Dios es misericordioso, Él nos ayuda y Él tiene un plan para nuestras vidas y pues esperemos que ese episodio les haya ayudado a entender un poco más de por qué existe el sufrimiento y pues que puedan entender que Dios les ama, Dios nos ama a todos, Dios quiere lo mejor para nosotros. Si nos entregamos a Él, Él es nuestro Padre, Él nos da lo que es mejor para nuestras vidas y nos toca confiar en Él. Y pues les invitamos a compartir este video si tiene algún ser querido que sabe que está pasando por un tiempo difícil, puede ser que le ayuda, que le puede dar un poco de aliento en medio de sufrimiento. Y si tiene alguna pregunta también, ahí lo pueden comentar y buscamos la respuesta para ustedes y pues siguen
compartiendo los videos. Invita a sus amigos a seguir nuestro canal en YouTube o nuestra página en Facebook. Y pues esperemos que este episodio sea de bendición para ustedes.